Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Un versículo que conocemos muy bien, pero bueno, que es, realmente voy a decir esto, es una gran bendición el versículo 12. Y quizás decir, ¿cómo puede ser? Bueno, versículo 12, 13 y 14 es una gran bendición y menos mal que es así como es. Y vamos a ver de qué estoy hablando en un momento. Titulé este mensaje para que piensen en lo lindo que es el reinado de la muerte. El reinado de la muerte. Romanos 5, versículo 12 al 14. Miramos la semana pasada que es asombroso que Dios haya muerto por nosotros y haya tomado nuestro lugar, porque no éramos buenos y no era Dios diciendo voy a morir por el bueno, sino que éramos enemigos, impíos, débiles, éramos pecadores, no nos importaba nada de Dios, no queríamos seguir sus reglas, no queríamos agradarle. Y sin embargo Dios dijo, voy a morir por el hombre pecador que no merece nada de esto, voy a morir por él. Y por medio de él fuimos reconciliados, perdonados. Y en este pasaje y en lo que hemos estado mirando realmente en Romanos, hemos sido justificados, que significa que no tenemos que pagar la pena de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo pagó. Y llegamos acá al versículo 12 y realmente Pablo ya viene hablando del espanto del pecado en Romanos capítulo 1. Viene hablando de la muerte justificadora de Cristo en nuestro lugar en Romanos capítulo 3 hasta el capítulo 5. Y ahora dice, o la pregunta es, o el cambio es, ¿cómo puede un hombre en un momento de la historia tener un efecto tan grande en la humanidad? Y realmente de alguna manera vamos a ver un efecto de dos personas diferentes. Pero ¿cómo puede un hombre tener un momento en la historia, un efecto tan grande en la humanidad? Y miramos esto en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 14, dice así. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Vemos varias cosas, vamos a empezar con el versículo 12. La primera cosa que queremos ver es que el pecado entró en el mundo por un hombre. El mundo hoy no hace falta que yo diga que está bajo pecado, ¿no? Ustedes lo ven, lo vemos en las noticias, vemos que el hombre es pecador, vemos también que la naturaleza misma, nos dice la palabra de Dios, que está bajo la sentencia del pecado, está afectado por el pecado. Hay cosas que ni entendemos sobre qué tan afectados están. Pero la pregunta que muchas veces hacen es, ¿cuándo entró el pecado en el mundo? Y Pablo quiere remarcarlo aquí en este versículo. Él dice, el pecado en el mundo entró por un hombre. Sabemos en la Biblia que Dios declaró en Génesis 1 que todo era bueno. Todo lo que había creado era bueno y no creemos que había pecado en ese momento, porque si no Dios hubiese dicho, pero hay pecado. Pero Él dijo, todo era bueno, no había pecado, no había maldad en la tierra. El pecado no había entrado al mundo hasta que Adán comió del fruto prohibido y la entrada del pecado entró al mundo. Ahora, el pecado ya había existido. Ya existía el pecado porque estaba antes en el mundo de los ángeles. Los ángeles, muchos de ellos, siguiendo el camino de Satanás, siguieron la lealtad a Satanás, dejaron la lealtad hacia Dios, se rebelaron contra Dios en una forma pecaminosa, porque no querían exaltar a Dios, sino que querían exaltarse a sí mismos o exaltar a Satanás. No sé, no nos dice mucho la Biblia en cuanto a eso, pero sabemos que el pecado ya existía antes de que Adán lo ingrese a la tierra.
En 1 Juan 3, 8 nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado ¿desde cuándo? Desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Hay un gran debate y podés leer libros. Tengo un libro en mi oficina que es el doble que mi Biblia, que habla sobre el origen del pecado. Así que hoy va a ser un mensaje bastante largo, porque quiero resumir, no es, vamos a hacerlo corto, ¿no? Pero hay temas, hay libros en cuanto a de dónde vino el pecado, cómo se originó. Pero Pablo lo va a decir en una sola oración. El pecado existió con Satanás. ¿Por qué lo hizo? No sabemos, porque era una criatura perfecta, realmente adorando a Dios. Y no sabemos por qué, aunque la Biblia nos dice la idea de que fue orgulloso y que pecó. Pero él peca, los ángeles, algunos ángeles pecan con él y se van, y nosotros hoy los llamamos demonios, pero eran ángeles que adoraban a Dios, que dejaron de adorar a Dios y que trajeron el pecado a lo que es la creación. Y después Adán es tentado junto a Eva por Satanás a pecar. Pero hasta el momento que Adán peca, el pecado no había entrado en el mundo. Y nos dice Pablo acá, entró en el mundo por un hombre. Ahora, si recuerdan la historia en Génesis, ¿quién fue la primera persona que le creyó a Satanás? Eva, ¿no es cierto? Esta Eva, Siempre hay un debate en cuanto a eso, no voy a hablar de eso porque no importa. Pero Eva pecó primero y después le pasó el fruto prohibido a Adán y Adán pecó. ¿Pero qué dice este pasaje? Dice, entró en el mundo por un hombre. ¿Por qué? Porque ¿saben quién era el que recibió el mandato de no comer del fruto prohibido? Adán. Y Adán es realmente el representante de la raza humana. Entonces, como representante, y vamos a mirar eso en más detalle en este pasaje, él desobedece el único mandato que Dios le dio. La única cosa que él tenía que obedecer es no comas de este fruto. Ahora, algunos, vos ves los dibujitos que hacen para los niños, para que entiendan bien, y vos ves una manzana, ¿no? Porque es lo que normalmente pensamos, fue una manzana, no sabemos. Pero era deliciosa y siempre los dibujos, es espectacular esa fruta. Es más, esa fruta me da ganas de comerla. El resto de la fruta no, pero esa sí porque se ve hermoso, ¿no es cierto? Es una fruta hermosa. Y pensamos, qué mal, Adán no puede comer esa fruta, es el único mandato. Piensen que está en el jardín del Edén, todas las frutas era hermosa, ¿no es cierto? Era hermoso, no había pecado, probablemente tenían la mejor fruta que existía. Entonces no era porque se veía apetitoso, era porque Dios le dijo, no comas de esa fruta, de ese árbol, y ellos desobedecieron a Dios. Y realmente podemos decir que por culpa de Adán, el pecado entró al mundo. Y vamos a ver que no podemos culparlo a Adán nomás, ¿no? Pero el pecado de Adán, después de eso fue transmitido, pasó a todos sus descendientes. Porque él en el pecado, en el jardín del Edén, no pecó como un hombre nada más, sino que como el representante del hombre. Él pecó contra Dios, y al pecar contra Dios, todos sus descendientes, toda la raza humana compartirían ese pecado y por ende el alejamiento y separación de Dios. Antes de que vos nazcas, ya eras pecador. Y después naciste y no confirmaste que eras pecador, ¿no es cierto? En 1 Corintios 15, 22 nos dice, porque así como en Adán todos mueren. La idea es que todos morimos, todos nacemos en pecado, porque el pecado entró con Adán. Y ese versículo que vamos a mirar más adelante, pero también en Cristo todos serán vivificados. Y vamos a ver eso más adelante. Pero en Adán todos mueren. En cuanto a la culpa de ser un pecador, todo ser humano estaba presente en el jardín con Adán. Y como resultado comparte el pecado que allí hizo Adán. Entonces Pablo dice, Dios nos salvó, nos tenía que salvar. Eso empieza en el versículo 12, dice, por tanto, está haciendo referencia a todo lo que miramos la semana pasada, porque éramos enemigos, porque éramos pecadores, porque éramos impíos, porque no podíamos llegar a Dios por nuestra propia cuenta. ¿Por qué? Porque odiábamos a Dios, somos rebeldes hacia Dios.
Y no hay forma de cambiar eso, no hay forma de cambiar nuestra vida espiritual porque solo Dios puede hacerlo. Somos pecadores. Y Pablo dice, por tanto, son pecadores. ¿Saben por qué? Porque el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán. Y la segunda cosa, vemos en el versículo 12, dice, y la muerte por el pecado. Entonces Adán peca. Y vos decís, Adán, ¿cómo va a desobedecer esa orden? Pero no termina allí. No es que él es castigado nomás, sino que toda la descendencia nace como pecador, pero no termina allí. Viene, a consecuencia del pecado, viene lo que llamamos la muerte. La muerte viene por culpa del pecado. Ahora, ¿de qué muerte está hablando acá? Creo que hay tres cosas que está mencionando aquí. Primero está hablando de muerte espiritual, que esa es la primera que sucede en ese momento. Adán no comió del árbol y murió en ese momento. No murió físicamente, pero sí murió espiritualmente. Nos dice en Efesios capítulo 2, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo pasó la muerte al hombre con sus delitos y pecados? ¿Cuándo nació? ¿Por qué? Porque empezó con Adán. Y Adán, en el momento que él come de esa fruta y desobedece a Dios, tiene muerte espiritual. Y está muerto en sus pecados y delitos. Una separación espiritual de Dios que él experimentó por su desobediencia. Es más, en la Biblia nos dice que él todo el tiempo tenía comunión con Dios. Y desde ese momento él está escondido de Dios, porque sabía que ya no podía tener comunión con Dios. Y Dios les dice, salgan del jardín. Y no sabemos cómo se comunicaba Dios con ellos o si lo hacía en algún momento después de eso. No nos dice la palabra de Dios, pero sabemos que había una muerte espiritual en el momento que Adán comió. Una separación espiritual. La Biblia nos dice también en Efesios 4:18 que está hablando de los incrédulos, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. La otra cosa es que son entenebrecidos de su entendimiento. Espiritualmente no podemos entender las cosas de Dios. Saben que hay muchas veces que yo comparto el evangelio con personas que no conocen a Dios y me quedan mirando como, bueno, ¿y cómo sabes esas cosas? ¿Por qué yo no puedo entender esas cosas? Digo, primero no estás leyendo la Biblia, pero aun cuando leas la Biblia hay cosas que no vas a entender porque no te ha dado una vida espiritual el Señor. Ellos no entienden eso. Pero esas personas que sí conocen a Cristo como su Salvador, hay una diferencia enseguida en su vida porque empiezan a entender cosas en la palabra de Dios que antes no entendían y empiezan a comprender lo que Dios hizo por su vida y empiezan a tener un deseo de estudiar lo que Dios hizo por ellos y de conocer a Dios. La persona que no conoce a Cristo como su Salvador está en la misma condición que Adán estaba después de pecar, que es muerte espiritual. Separado de Dios y realmente oscurecidos o entenebrecidos en su entendimiento. Los no salvos son vivos para el mundo, están vivos en el mundo, no es que están caminando muertos, pero no están vivos para las cosas de Dios, están muertos hacia las cosas de Dios. Es un pecado, es una muerte, que es una muerte espiritual. La segunda cosa es que es una muerte física. Si bien Adán no pecó y murió en ese momento, sí, en algún momento Adán fue enterrado, ¿no? Y después sus seres queridos fueron enterrados. Y cada persona, y vamos a ver eso en el versículo 14, pero cada persona murió. Y aunque no era una muerte física en el momento, sí trajo la muerte física a toda la raza humana. Empezando probablemente con Abel, ¿no es cierto? Pero empezando con la familia de Adán. El tercer tipo de muerte que puede estar hablando acá es que el pecado trae la muerte eterna. Es realmente una extensión de la primera. Es una separación espiritual, pero también es una separación o una muerte eterna. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 18,
dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Está haciendo referencia al infierno. Y la persona que más habla del infierno en toda la palabra de Dios es Jesús. Jesús menciona el infierno más que cualquier persona. Y lo que está diciendo es que el hombre, al nacer en pecado y al pecar, que vamos a ver en un momento, también recibe su castigo, que si no conoce a Cristo o si alguien no paga por sus pecados y él descansa en eso, entonces tiene una separación eterna lejos del Señor. Y lo que va a hacer el hombre por toda la eternidad es pagar por su pecado en un infierno. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces el incrédulo tiene razones para tener miedo de estas tres muertes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Es una muerte espiritual donde no entiende las cosas de Dios. Es una muerte física que viene. Y si hay algo que sé es que el hombre trata de prolongar su vida todo lo que puede porque no quiere morir, pero aún el que mejor dieta tuvo y el que más ejercicio hizo, llega al final de su vida. ¿Por qué? Porque es pecador. Y después la Biblia nos habla de la tercera muerte, que es eterna, donde pasarán toda la eternidad. Entonces, versículo 12, entonces el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte vino por el pecado. Y vamos a ver eso también un poco más en el versículo 14. La tercera cosa es que la muerte se extendió a todos los hombres. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. A través de Adán, la enfermedad o la muerte espiritual del pecado se extendió a todos. El verbo griego es la palabra dierkomai y significa imputación o transmisión. Fue dado a todos nosotros. Cuando vos nacés ya fuiste imputado como pecador. Ya has recibido o ha sido transmitido el pecado de Adán. Sin excepción. No hay nadie que no tiene el pecado. La única excepción es Cristo, que tuvo que nacer de una virgen para no recibir la transmisión del pecado de Adán. Pero Adán pecó, por medio de ese pecado viene la muerte, y esa muerte, ese pecado se extendió a todos los hombres en todo momento, y nacieron en pecado, lejos de Dios, sin interés de Dios, y con el futuro castigo por su pecado sobre cada uno de ellos. Y después nos dice la última frase del versículo 12, porque todos pecaron. La palabra pecado acá está en un griego aorista e indica un momento dado donde todos los hombres pecaron. ¿Cuándo fue ese momento? Cuando Adán pecó por primera vez. Ahora, hay un debate acá. Algunos dicen, bueno, ¿qué significa esta frase? Se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y hay tres consideraciones. Uno es que es una preposición en quién. Y está hablando de que morimos porque en Adán todos pecamos. Esa es la primera. Y dice que es una preposición en quién. Entonces, ¿qué dice? Significa que morimos porque Adán pecó. Y cuando Adán pecó, ya automáticamente estamos muertos y no podemos hacer nada. Y algunos usan eso y dicen, pero ¿qué culpa tengo yo que Adán pecó? ¿No es cierto? Y es verdad, vos decís, ¿qué culpa tengo yo que Adán pecó? La verdad, Adán nos mató a todos. Es lo que hizo. Qué mal. Voy a odiar a Adán con toda el alma, ¿no es cierto? Es más, si lo tuviera acá, le daría unos sopapos. ¿Cómo vas a hacer eso y afectar a todo el mundo? Entonces algunos dicen, bueno, pecamos en ese momento, cuando Adán pecó, y eso es lo que significa el porque todos pecaron, que fue en ese momento, y es una cláusula preposicional, es de preposición. Otra consideración sería que es una conjunción, y lo que está diciendo es que la muerte, la consecuencia inevitable del pecado, si bien Adán pecó,
y eso nos determina nuestra naturaleza humana, realmente no pecamos hasta la primera oportunidad que tuvimos de pecar. Entonces, ya no podemos culpar a Adán, ¿no es cierto? Porque él nos dio la raza humana pecadora, pero todavía no hemos pecado y nos llevó, no sé cuánto tiempo. A la primera vez que podíamos entender, ya dijimos, bueno, voy a pecar, ¿no es cierto? Siempre usamos la ilustración, a un bebé no hay que enseñarle a desobedecer o a ser egoísta. Normalmente eso sale lindo, pero tiene una sonrisa y una carita tan linda, decimos, qué lindo, mirá, es re egoísta, pero qué lindo el bebé, ¿no? Pero no tenemos que enseñarle a hacer esas cosas, ya sabe, a un niño pequeño no hay que enseñarle a mentir o a robar, normalmente lo hace solo. ¿Por qué? Porque es pecador y peca. Entonces, la segunda cosa a considerar es una conjunción. Entonces ellos dicen, no es culpa de Adán, es culpa del hombre que apenas tiene la oportunidad peca, de la misma manera que Adán. Y la tercera posibilidad, y por las palabras griegas y cómo está usado, es que es una conjunción consecutiva, que significa que Adán pecó y nuestra naturaleza pecaminosa viene por lo que hizo Adán en el jardín, y por ese resultado todos somos pecadores y aparte, en la primer posibilidad que tuviste de pecar, pecaste. Entonces es juntar las dos cosas. Ya no podemos culpar a Adán. Si bien Adán pecó y afecta todas nuestras naturalezas y nacemos como pecadores, a la primera oportunidad que tuvimos, nosotros reenfatizamos que somos pecadores y dijimos, soy un pecador, ¿sabes por qué, Dios? Porque mirá lo que estoy haciendo. Y en la primera oportunidad que tuviste, te pusiste a pecar en contra de Dios. Entonces ya no podemos culpar a Adán. La depravación humana natural no es el resultado, sino la causa de los actos pecaminosos del hombre. No es que nos convertimos en algo pecador porque pecamos, sino que ya somos pecadores y estamos mostrando que somos pecadores cuando pecamos. Versículo 13 y 14, una cosa más. La muerte entonces reina sobre todos los hombres. Versículo 13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, algunos agarran el versículo 12 y dicen, no es mi culpa. Pero vemos en el pasaje que sí es nuestra culpa, nacemos pecadores, pero también es mi culpa porque yo sigo pecando. Entonces Pablo agrega acá el versículo 13, que no tiene mucho sentido ahí en el medio. Dice, porque antes de la ley, o sea, somos todos pecadores. Pero dice, pero antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Había pecado en el mundo antes de la ley? Sí, podés estudiar Génesis, estudiar todo el libro de Génesis antes de que llegue la ley. ¿Sabes lo que vas a ver? Pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado. Ahora, ¿de qué está hablando entonces? Antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. ¿Qué está diciendo? ¿Ellos eran responsables por su pecado en ese momento? Creo que sí eran responsables por su pecado, pero no lo ponían en la cuenta de cada una de esas personas. Dios no les decía, vos pecaste y vos sabías que no tenías que pecar. No, porque no tenían la ley, entonces no sabían lo que era pecado. No tenían ningún mandato en sí, porque el único mandato que tenía Adán era no comer del árbol del fruto del bien y del mal, y él comió y lo echaron del jardín del Edén. Las reglas, no sé con qué reglas vivían, pero Dios no nos dice que les haya dado reglas en sí. Entonces, y no tenían la ley para marcarles todo eso. Entonces, no es que no había pecado, había maldad. Ellos tenían una conciencia, como nosotros tenemos una conciencia, pero no había algo para decirles lo que estaba bien o lo que estaba mal. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que no estaba imputado en su cuenta el pecado que habían cometido. ¿Pero significa que estaban sin pecado? No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque desde el tiempo de Adán y Moisés, nos dice Pablo en el versículo 14, dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán.
¿Qué está diciendo entonces ahí? ¿Cómo sabemos que eran pecadores en ese tiempo? Y la respuesta es porque estaban muriendo. ¿Por qué vino la muerte? Tiene que volver al versículo 12. Vino porque un hombre pecó y como resultado de ese pecado vino la muerte. No había muerte antes de que Adán peque. Peca Adán, hay muerte. ¿Por qué? Por el pecado. Llegamos al versículo 14. Pobre todos los que vivían desde Adán a Moisés. Ellos no saben todo lo que Dios está requiriendo de ellos, pero sin embargo sabemos que eran pecadores, aunque no estaba imputado cada uno de sus actos, no estaba imputado delante de Dios, sabemos que eran pecadores. ¿Por qué? Porque estaban muriendo. Porque el pecado traía la consecuencia de la muerte del hombre. Y la muerte pasó sobre todos los hombres, desde Adán hasta Moisés. Y dice ahí Pablo, marcando claramente lo que nos quiere decir, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán. ¿Qué era la transgresión de Adán? No es que no había un árbol de frutos, es que Adán sabía claramente el mandato de Dios, no peques, no hagas esto. Y Adán pecó. Y desde Adán hasta Moisés no tenemos algo claro que Dios le decía, no hagas esto. Entonces ellos no podían pecar de la misma manera que pecó Adán. Ellos podrían decir, yo no sabía, Señor, yo no tenía idea lo que tenía que hacer. No nos dice eso, podés ver algunos de los pasajes, habían cosas horribles que pasaron en Génesis. Pero no podía ser contado o imputado a su cuenta. Sin embargo, sabíamos que eran pecadores. ¿Por qué? Porque murieron. Y la muerte es el resultado del pecado. Y vemos la última frase del versículo 14. Y dice al fin, vamos a leer todo el 14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pablo está marcándonos algo, está preparándonos para cómo va a hablar y terminar el capítulo 5 realmente, pero él menciona una palabra acá que es la palabra figura. Tenemos a Adán y Dios nos dice que es una figura. ¿Qué es la figura? Es un representante realmente del hombre, de toda la raza humana. Y es una figura ¿de quién? Del que había de venir. Está hablando, es la palabra tipos, y podemos decir en vez de figura, es un tipo de lo que llamamos Cristo. Adán representa a toda la raza humana. Y entonces, como él pecó, yo nazco con una vida pecaminosa y aparte peco de la misma manera que Adán pecó a la primera oportunidad, hice exactamente lo mismo, pero soy pecador. Y entonces él, como representante del hombre, nacemos todos en pecado. Pero Adán, que hizo todas estas cosas, es un tipo, es una figura para alguien que va a venir y va a ser totalmente lo opuesto a Adán, pero va a representar a todas las personas que creen. ¿Y quién es eso? Está hablando de Cristo. Adán es figura del que había de venir. Empecé diciendo, menos mal que es así este pasaje, ¿no? Y hasta ahora vimos todo, cosas horribles, es el resultado del pecado. Y realmente podés decir, este Adán, la verdad, qué desastre que hizo. Y sí, hizo un desastre y afectó a cada uno de nosotros. Y realmente, ¿qué culpa tengo yo que Adán hizo todas esas cosas? Pero ¿saben qué? Como representante, yo nací en pecado por lo que Adán hizo y a la misma vez peco. ¿Por qué es importante eso? Porque imagínense que Adán no es representante de la raza humana. Entonces Adán va y él peca y como resultado Dios lo echa a él del jardín del Edén y después tiene hijos y sus hijos no nacen de la misma manera, o sea, no nacen pecaminosos, pero ellos están ahí y Dios le dice no hagas esto y le dice quizás tiene otro arbolito para ellos, ¿no? Entonces Dios le dice no comas de este arbolito con esta fruta y viene Caín y Abel y dicen pero ¿será rico?
yo quiero saber más de Dios. Y ellos dicen, bueno, voy a comer un poco. Entonces Caín y Abel comen esa fruta, pero no son representantes de nadie, entonces ellos también están en pecado. Entonces ahora Adán tiene su pecado, él tiene que sufrir las consecuencias por su pecado. Caín y Abel también, y fulano y mengano, y tenés diferentes personas por todos lados que están pecando y como resultado tienen que pagar las consecuencias del pecado. Ahora digamos que viene Cristo. Y como Adán no es el representante de la raza humana, Cristo tampoco puede ser el representante de la salvación para esas personas. Entonces viene Cristo y dice, yo quiero morir por una persona que es pecadora, yo quiero tomar su lugar. Pero yo no puedo representar a toda la raza humana, entonces yo tengo que realmente mirar 6.000 años de historia y ver a quién voy a salvar, porque voy a tener que elegir a uno, ¿no? Entonces estamos todos en problemas. Lo mejor de este pasaje, o la bendición más grande de este pasaje, es que si bien Adán pecó y nacemos en pecado, y decís, qué mal, sí, nací en pecado, la realidad es que Cristo, al morir en nuestro lugar como figura representante del hombre, puede salvarnos a todos en la muerte que Él hizo en la cruz. Ahora, no nos salva automáticamente, porque la persona tiene que creer en Cristo como su Salvador, pero sí puede ser el representante, no solamente por la idea de Adán y Cristo, sino porque es Dios y Él puede representar a todos los hombres que necesitan de Cristo. Entonces, Adán pecó, todos nacemos en pecado y aparte pecamos, pero a la misma vez Cristo vino como representante nuestro y al morir, murió pensando en todos los pecadores. Murió cargando el pecado de todos los pecadores. Ahora, solo es eficaz para la persona que cree en Cristo como su Salvador, que se arrepiente de sus pecados y dice, Cristo murió en la cruz, me doy cuenta que murió en la cruz, pero no es suficiente decir, ay, qué bueno, Cristo murió en la cruz. No, es decir, Cristo cargó mi maldad sobre Él. Y por mi pecado Él murió y fue sepultado. Y Él, si hubiese terminado sepultado y nada más, entonces ya está, terminó ahí. Pero Él resucitó mostrando que el pago por mi pecado fue suficiente, que Dios aceptó el pago del pecado por medio de Cristo. Y Él dijo, Cristo es Dios. Y acá está. Él resucitó, marcando que Él tomó el lugar por nosotros en victoria sobre la muerte. Y al creer en lo que Cristo hizo en la cruz, puedo ser perdonado. ¿Por qué? Porque Cristo es el representante que tomó mi lugar. Y cuando yo pongo mi confianza en Cristo y lo que Él hizo, mi pecado está limpio, perdonado. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo pagó. Eso es una bendición enorme para mi vida. Cristo, el mediador, actuó en nuestro lugar como cabeza de las personas que necesitaban de un Salvador, que era toda la raza humana. Y como representante por el hombre pecador, murió por cada uno de los hombres y mujeres que son pecadores. Y resucitó. Y hizo todo lo que necesitamos tener para ser salvos y perdonados y justificados. Cuando Adán fracasó, fracasamos con él. Cuando Cristo actuó, lo hizo por nosotros para que podamos ser salvos. Qué bendición que es este pasaje, y vamos a ver un poco de esos resultados en las próximas semanas. Pero hay personas, y he leído bastantes comentarios en esta semana, y hay algunos que leí, sabía que no iban a decir cosas muy buenas, pero lo leí solamente para ver lo que decían. Y habían algunos que realmente le daban con un palo a Adán y decían, qué malo que es Adán, cómo arruinó nuestras vidas Adán, ¿no es cierto? Parecían los políticos que siempre culpan a otros, no son ellos nunca los culpables. Y todo este Adán. Pero realmente, suena mal esto, pero menos mal que Adán pecó como representante del hombre, porque así podemos ser salvos por medio del representante Cristo, cada uno de nosotros. Te pregunto en esta mañana,
¿Conoces a Cristo como tu Salvador? Porque si no conoces a Cristo como tu Salvador, si no has confiado en lo que Él hizo en la cruz por tus pecados, entonces estás en pecado. Estás en la muerte espiritual, donde no entendés las cosas de Dios. Y va a haber un día donde va a haber muerte física. Y va a haber un día donde va a haber un castigo eterno, lejos de Dios, que llamamos la segunda muerte, en un infierno, separado de Dios. Pero no tiene que ser así. Ese es el destino de cada uno de los hombres que no conoce a Cristo. Nacemos así, estamos en camino a ese lugar, pero no tiene que ser así. Podés hoy creer que Cristo tomó tu lugar, tomó tu pecado, cargó tu maldad y la ira de Dios la cargó Él por vos, como representante de tu vida y mi vida. Y podés hoy creer que Él murió por tu pecado, que fue sepultado y que resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte por todos tus pecados, para que vos seas perdonado y justificado delante de Dios. Y si crees eso, dice la Biblia que serás salvo. Te animo, si hay alguien aquí hoy que no cree en Cristo como su Salvador, que hoy pueda poner su confianza en ti y ser salvo. Y hermanos, sé que hemos estado hablando mucho de este tema porque Romanos es muy profundo, pero habla de justificación y salvación. Pero hermanos, ¿agradeces a Dios por lo que Él ha hecho por tu vida? Cuando mirás quién sos vos y mirás quién es Dios y el sacrificio que hizo y la obra que Él hizo, ¿agradeces a Dios? Decís gracias Dios. ¿Te das cuenta de lo que Él hizo? Él no tenía que representarnos. Él podría haber dicho, no voy a hacer eso. Dios podría haber dicho, voy a destruir al hombre. No era una cosa muy difícil para Él hacer eso. No creo que era un trabajo muy grande hacer una nueva creación. ¿No? Dios podría haberlo hecho todo diferente. Podría haber dicho, ya está, me cansé del hombre. El primer hombre y Adán y Eva pecan. Ya está, los destruyo. Pero Él no hizo eso. Él mandó a Cristo a morir en nuestro lugar para que algún día vos creas, escuches el Evangelio y creas y seas salvo y digas, qué grande que es Dios, no merezco nada de esto, pero mira lo que Dios hizo por mí. Y el resultado y la pregunta que te hago es si agradeces a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Gracias, Señor. ¿Cómo le agradeces? Porque no es solamente decirlo. ¿Adorás a Dios? ¿Obedeces a Dios y a su palabra? ¿Tenés un deseo de conocer más a Dios? Si entendemos lo que Dios hizo, que no merecemos, y todas las verdades y el amor que realmente vemos en la palabra de Dios y cómo Dios llega a morir en nuestro lugar, ¿por qué no tenés un deseo de estudiar la palabra de Dios y conocer más y más y más lo que Dios hizo por nosotros? Eso debe ser lo que debe salir de tu corazón. Conocer a Cristo es lindo y tiene beneficios espirituales y ya no estamos separados de Dios, estamos reconciliados y nos espera una eternidad maravillosa adorando a Dios por toda la eternidad y realmente diciendo gracias Dios por lo que tú eres y sirviéndole. Y qué lindo. Pero hoy, ¿le adorás? ¿Le obedeces? ¿Tenés un deseo de conocerle? ¿Tenés un deseo de agradarle? ¿Tenés un deseo de vivir para el Señor? ¿Tenés un deseo de proclamar al Señor y lo que Él ha hecho con un mundo que necesita de Cristo? Porque esas son las cosas que deben salir en aplicación a las verdades que estamos aprendiendo. No solamente cambia nuestra mente y nuestro corazón y nuestra confianza en la palabra de Dios, sino que debe haber un resultado natural en nuestras vidas de agradar a Dios, de buscar glorificarle, de obedecerle, de vivir para Él. Y te pregunto, ¿agradeces a Dios de esa manera por lo que Él hizo por vos? Titulé el mensaje El reinado de la muerte y realmente, si no fuera por Cristo y lo que Él hizo, sería el reinado de la muerte. Y no habría esperanza. Y el pecado y Satanás tendrían victoria sobre todas las cosas que hay y sobre cada persona. Pero porque Cristo vino, el reinado de la muerte ahora se transforma en bendición, en vida.
en perdón de pecados. Y todo eso es gracias a Cristo, que es la figura y representante del hombre. Y Él murió en nuestro lugar. Damos gracias a Dios por eso. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por esta verdad que hemos mirado hoy. Señor, te damos gracias que no te cansaste de nosotros. Aun cuando Adán pecó y nosotros probablemente hubiésemos hecho exactamente lo mismo en su lugar, aun cuando Adán pecó, prometiste un Salvador y cumpliste con traer un Salvador a morir en nuestro lugar. Aun cuando merecíamos tu ira y tu enojo y la muerte y separación por toda la eternidad, aun cuando todo era lo que merecíamos, entregaste a Cristo a tomar nuestro lugar, a pagar por nuestra maldad, para que seamos perdonados. Y Señor, te pedimos que podamos ver esta verdad, entender lo que has hecho y que nos lleve realmente de rodillas ante ti, para adorarte, para conocerte, para crecer en nuestro amor por ti, para realmente exaltarte y para predicar de tu nombre por todos lados, porque mirá lo que has hecho por nosotros y lo has hecho por las personas que hoy no conocen a Cristo, y que realmente tengamos un fervor de conocer, de obedecer y de comunicar a Cristo con otras personas. Pedimos, Señor, que eso sea el deseo de nuestro corazón. Pedimos y te agradecemos por este gran pasaje que hemos estudiado. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.